Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Tenemos como fondo en nuestra pantalla estas fotografías que tomamos en el Museo del Estanquillo, que presentaba una exposición de estas maravillas, de estas grandes obras del caricaturista Miguel Covarrubias. No dejen de visitar el Museo del Estanquillo, el de Carlos Monsiváis, en la esquina de Madero e Isabel la Católica, centro histórico de la Ciudad de México. No se van a arrepentir. Damos inicio a nuestra sección de poesía Vida Nada Me Debes. Los años 20 del siglo pasado fueron de gran actividad literaria para Enrique González Martínez, ese gran poeta, quien junto con Ramón López Velarde y Efrén Rebolledo dirigieron la revista Pegaso, en la que muchos jóvenes poetas publicaron sus versos. Enrique González Martínez publicó su libro De la fuerza de la bondad y el empeño. El gobierno provisional de Adolfo de la Huerta lo nombró ministro plenipotenciario en Santiago de Chile, a donde viajó con su esposa y sus 3 hijos, teniendo como secretarios a Antonio Castro Leal y a Francisco Borja Volado. En Chile sostuvo amistad con Pedro Pablo, Eduardo Barrios y con Lucila Godoy, cuyo seudónimo era Gabriela Mistral. De Santiago, Enrique González Martínez envió su original de La Palabra del Viento a la Ciudad de México para su publicación. En 1922, Enrique González Martínez fue trasladado en su encargo a Argentina, publicando en 1923 El Romero Alucinado. En 1934 fue nombrado ministro ante los gobiernos de España y Portugal, publicando en Madrid 1925 Las señales furtivas, prologado por Luis G. Urbina. Fue muy exitoso en su carrera diplomática. Defendió la República, teniendo además gran autoridad moral sobre Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Gregorio Marañón y Manuel Azaña. Al triunfo de la República en 1931, Enrique González Martínez fue llamado a regresar a su patria, México. Ahora habremos de leer un poema de Enrique González Martínez intitulado Irás sobre la vida de las cosas. Irás sobre la vida de las cosas con noble lentitud. Que todo lleve a tu sensorio luz, blancor de nieve, azul de linfas o rubor de rosas. Que todo deje en ti como una huella misteriosa grabada intensamente. Lo mismo el soliloquio de la fuente que el flebil parpadeo de la estrella. Que asciendas a las cumbres solitarias y allí, como arpa eólica, te azoten los borrascosos vientos y que broten de tus cuerdas rugidos y plegarias. Que esquives lo que ofusca y lo que asombra al humano redil que abajo queda, y que afines tu alma hasta que pueda escuchar el silencio y ver la sombra. Que te ames a ti mismo, de tal modo comprendiendo tu cielo y abismo, que sin desviar tus ojos de ti mismo puedan tus ojos contemplarlo todo, y que llegues por fin a la escondida playa de tu minúsculo universo y que logres oír tu propio verso,
en que palpita el alma de la vida. Es la voz de Enrique González Martínez y dedico esta lectura a mi amigo Vicente Camacho Lucario, director de la Casa de Morelos, deseándole la plena recuperación de su salud. Retornamos a nuestra temática general. Hemos estado hablando de qué ocurrió décadas después del conflicto de la Guerra Cristera entre las relaciones Iglesia-Estado. A 65 años después del inicio de la Guerra Cristera, la Iglesia Católica no cambió absolutamente nada en lo concerniente a sus enormes intereses económicos y políticos. El periodista de la revista Proceso, Rodrigo Vera, entrevistó al abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, aquel que no creía en la Virgen de Guadalupe, y a su colaboración con el semanario le puso el título Dinero, Historia y Política, puntos claves de la posible conversión de la basílica en diócesis. El dinero es lo único que le importa a las iglesias. El abad aseguraba que ya solo era necesario el visto bueno del Papa Juan Pablo II para que la basílica se transformara en diócesis, independizándola de la Arquidiócesis de México, a lo cual se oponía el arzobispo Ernesto Corripio Ahumada. De triste memoria, la basílica era el templo de mayores ingresos a nivel nacional, pues las limosnas que aportaban los fieles hace 30 años ascendían a 500 y 1,200 millones de pesos mensualmente. Ahora, ¿a cuánto ascenderán? Siendo visitada al año por más de 10 millones de católicos. Schulenburg no descartaba que lo económico fuera el interés principal de Corripio Ahumada en su oposición a la autonomía de la basílica, aunque también por un punto de vista político, ya que el santuario era visitado por presidentes, reyes y primeros ministros. Los meses en que la basílica recibía mayores ingresos eran octubre, noviembre, diciembre y enero, con cantidades de alrededor de 1,000 millones al mes y hasta 1,200. En los demás meses las limosnas ascendían a 500 millones, aunque aseguraba Schulenburg, se tuvo que requerir la ayuda nacional e internacional para construir la basílica nueva, ya que el pueblo mexicano era muy pobre. ¡Qué cinismo! Mientras la basílica recibía millones y sigue recibiendo millones y millones y millones de pesos, al igual que la Iglesia Católica y todas las demás iglesias, el pueblo, como reconocía Schulenburg, era muy pobre. Chihuahua. La basílica contaba con 250 empleados y convirtiéndose en diócesis, se integrarían a esta 20 o 25 parroquias. Aclaró que la Arquidiócesis de Guadalajara tenía mayores ingresos que la basílica y el santuario de San Juan de los Lagos más ganancias, porque aunque tenía menos limosnas que Guadalupe, solo tenía 10 o 20 trabajadores, es decir, ahí los explotaban más, y que en la Ciudad de México se contaba con templos que recibían muy fuertes ingresos, como el de Nuestra Señora del Concreto en la colonia del Valle, claro, una colonia de gente rica. Schulenburg mostró su confianza en la recaudación, en la reanudación. Bueno, siempre estaban buscando la recaudación, pero en este caso la reanudación de las relaciones México-el Vaticano, porque era parte de la modernidad, del sexenio salinista. Estaba convencido de que Carlos Salinas de Gortari, en su viaje a Italia, programado para el mes de julio, visitaría al Papa y de que conversarían de asuntos sustanciales. Efectivamente, mucha lana, ¿no? Esta información la hemos obtenido de la revista Proceso,
número 761, del día 3 de junio de 1991, páginas 12 a 17. Lean la revista Proceso. Abandonando un poco la cuestión religiosa, no podemos dejar de lado el antecedente de la rebelión de la Huertista, porque este es un elemento histórico determinante en el establecimiento del maximato, que sigue siendo el basamento político del México del siglo XXI. Para ello nos auxiliaremos de la obra del ingeniero estadounidense John F. Dulles, quien dice que en el Plan de Veracruz, donde reconocía a Adolfo de la Huerta como jefe supremo de la revolución, se acusaba a Obregón de los mismos vicios de antidemocracia que este y el Triángulo de Sonora en el Plan de Agua Prieta atribuían a Venustiano Carranza. Fue publicado el 7 de diciembre de 1923 en Veracruz, siendo firmado solo por de la Huerta. Nunca se ha presentado tan odiosa y tan intolerante la violación a la soberanía del pueblo. Se denunciaba grave fraude electoral en Veracruz para imponer como gobernador a Adalberto Tejeda, que se aprehendió y encarceló al gobernador constitucional de Michoacán, que el ejército violó la soberanía de San Luis Potosí, que negó el reconocimiento al Congreso local de Zacatecas para establecer ahí un gobierno despótico, que apoyaría sin escrúpulos los planes para la imposición, que el gobierno de Coahuila fue destituido. Acusaba a Obregón de organizar al ejército y a la mayoría de los gobernadores para asesinar a los legisladores opuestos a la imposición de calles. Además, Obregón amenazaba y sobornaba a diputados y senadores para crear cámaras legislativas serviles que podrían consumar la imposición de un candidato que desde su origen fuera rechazado por el pueblo de manera franca y ostensible. Se anunciaba que la Suprema Corte había sido hecha a un lado. Se acusaba a Obregón de que al imponer a Calles preparaba su reelección, que la nación rechaza y que nuestra ley condena. Pues esa era la situación de inconformidad con la imposición de Obregón en torno a Calles. Pero también esa era la situación del conflicto de la Guerra Cristera, y luego como muchas décadas después todo se resolvió en favor de la Iglesia, anticonstitucionalmente. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.